Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, este día. Vamos a meditar esta precioso día en la palabra del Señor. Bienvenidos todos a este servicio por medio de estos medios que Dios nos ha facilitado para poder llegar hasta quizás la comodidad de tu casa o donde tú te encuentres, para que seas partícipe con nosotros de esta enseñanza de la palabra del Señor. Esta tarde o este día vamos a meditar bajo un tema, que el tema que le hemos puesto a la meditación es una lección en medio de la tempestad. Y vamos a basar esta escritura en el libro de Marcos, libro de San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Vamos a dar lectura en este momento a la palabra del Señor. Yo te invito que si tú tienes una Biblia o algún medio para que tú puedas buscar esta palabra, la busques y juntamente conmigo la puedas leer. Dice la palabra del Señor: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud, se llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya anegaba. Y estando él en popa, durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿qué tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una calma, y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y descendían el uno y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites llegar, Señor, de la gloria hasta ese lugar, Señor, donde esta palabra es escuchada. Señor, te pedimos que este día, Señor, esta palabra sea propicia a nuestra vida, Señor, que la mandes conforme al propósito, Señor, que tú, Señor, nos las has enviado. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Meditamos en el tema una lección en medio de la tempestad. Estamos en esta porción donde podemos ver, esta porción también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 23 en adelante, y se encuentra también en el libro de Lucas, capítulo 8, del 22 al 25. En la Biblia o en tu Biblia, si tienes una Reina Valera, ahí hay un subtítulo o un título que dice: Jesús calma la tempestad. Pero hoy vamos a meditar bajo el tema una lección en medio de la tempestad. Dicen algunos escritores, algunas personas en algunas revistas han puesto esta frase, y hoy por la situación en que estamos viviendo se ha hecho muy común: que las crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Dicen, las crisis sacan lo mejor y lo peor de la humanidad. Y quizás podríamos decir, las crisis sacan lo peor y lo mejor que hay en nuestro corazón. Dice que son revelados quizás nuestras oscuridades, y quizás es revelada también nuestra luz. En el caso de nosotros, quizás es revelado qué hay en nuestro corazón. En las crisis se demuestra quiénes en realidad somos, y nosotros este día vamos a meditar en esta porción donde encontramos, para que veamos en el contexto de la escritura, encontramos que Jesús había ministrado la palabra durante algún tiempo. Dice que la multitud se había colpado a la orilla del mar, y Jesús había tenido que subir a una barca. Sube a una barca que es casi como sinónimo de lo que nosotros hacemos. Ahora nosotros nos subimos a un podio y le predicamos y hablamos de las bondades y de las grandezas que Dios tiene para nosotros. Jesús había enseñado a lo largo de ese tiempo, no periodos de tiempo limitados como los que ahora nosotros tenemos, sino que Jesús se extendía y hablaba y predicaba, y les había hablado mucho en parábolas, les había hablado y aparte de las parábolas había querido ilustrar lo que era el reino de Dios.
Y Dios siempre ha estado interesado en mostrarnos a ti y a mí el reino de Dios. Muchos estamos preocupados porque aquí en la tierra hay una conmoción tremenda, pero pocos estamos preocupados porque hay un reino de Dios que ha sido revelado a nosotros, hermanos. Y esta tarde o este día, no sé a qué horas tú lo puedas estar escuchando, vamos a hablar bajo este tema, una lección en medio de la tempestad. Aquellos habían escuchado la palabra del Señor durante mucho tiempo. Dice que Jesús estaba en la barca y en el capítulo 4, en los primeros versículos, dice que Jesús se subió a la barca ya que la multitud era mucha. Y dice que aquí en esta porción que de repente les dice, bueno, ya es tarde, ahora vamos a partir al otro lado del mar porque allá hay algo que Jesús tenía que ir a hacer. Y Jesús les dice, ahora en aquel día que llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús, hermano, quizás nos dice muchas veces a nosotros de la misma manera, pasemos al otro lado. Y esta es una buena oportunidad para que tú y yo podamos pasar al otro lado. Alguien diría, ¿podremos subir de nivel? Podemos cambiar. Mira, muchos de nosotros nos aferramos. Quizás algunos le hubieran dicho, Jesús, no te vayas. Dice que la gente se fue, habían otras barcas y se fueron. Jesús, no te vayas porque estamos oyendo tu palabra. Y oír la palabra de Dios hace en la humanidad un efecto, hermano, sorprendente. Muchos quizás al oír esta palabra este día, yo espero que así sea, reciban sanidad en su vida, reciban sanidad en su corazón, porque las palabras de Jesús traen sanidad para las almas. Aquellos quizás estaban ahí impresionados y dijeron, bueno, ya te vas. El maestro dijo, vámonos al otro lado, pasemos al otro lado. Y Dios quizás este día nos dice, pasemos al otro lado, avancemos, caminemos, no nos detengamos, no nos amedrentemos, sigamos, avancemos. Dice que aquellos dijeron, pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud, dice en el capítulo 36, les dijo, y lo llevaron, dice, como estaba él en la barca, porque él ya se había subido a la barca. Pero mientras iban en ese camino, mientras tenían que pasar al otro lado, mientras tenían que avanzar, mientras tenían que recorrer un camino, hubo entre medio de esa situación una tempestad. Quizás como la que tú y yo podamos estar pasando este día. Hay una tempestad, hermano, que está ahí en alrededor, está circulando, está en esta situación tan tremenda, donde hay mucha incertidumbre, donde hay muchas dudas, donde no sabemos lo que ha de suceder, pero Jesús sí sabe qué es lo que ha de suceder. Jesús no iba a ignorar en ningún momento que sobre aquel camino iba a haber una tempestad. Iban a haber olas, dice que las olas empezaron a levantarse, que el viento empezó a soplar y la barca empezó a llenarse de agua. Las situaciones vienen a nuestras vidas y muchas veces nosotros no las comprendemos. Muchas veces nosotros hemos vivido un evangelio tan cómodo, hermano, que cuando vienen las situaciones tremendas a la vida, no hayamos qué hacer, no hayamos para dónde ir. Mira, en esa situación donde van los discípulos con el Señor, donde van sus escogidos, donde van aquel grupo selecto que el Señor apartaba y les explicaba la parábola del sembrador, porque Jesús habló sobre la parábola, luego dice que escogió a sus escogidos y les explicó la palabra de Dios. Dios a ti y a mí nos ha escogido, hermano, y a muchos de nosotros nos ha explicado la palabra de Dios por mucho tiempo. Quizás tú tengas, hermano, 10, 15, 20 años de estar en el evangelio, o quizás tú estés iniciando en el camino del Señor, pero a lo largo de nuestra vida, hermano, se nos ha explicado la palabra de Dios. Las iglesias, hermanos, se han llenado por algunos tiempos, hermano. Ahora estamos viviendo una situación donde las iglesias se han cerrado, donde ya no tenemos feligresía, donde las iglesias han dejado de asistir sus miembros, los templos se han cerrado, pero la palabra de Dios no ha cesado, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento y dice, todo pasará menos la palabra de Dios, hermano. Mira, nosotros nos hemos llenado de palabra, hermano. A lo largo de nuestra vida hemos estudiado la palabra, hemos tenido cursos de teología, hemos asistido a tantos servicios donde se nos ha predicado, y cada vez que alguien se para en este púlpito y abre la palabra de Dios, es la voz misma de Dios hacia nuestras vidas, trayéndonos libertad, trayéndonos prosperidad, trayéndonos aquellas cosas que nosotros necesitamos. Era la misma
misma situación de los apóstoles. Si Jesús los había apartado y les había explicado la parábola del sembrador, les había explicado que el reino de los cielos era semejante a un grano de mostaza, que siendo la semilla más pequeña produce la hortaliza más grande. Les había dicho, así también tiene que ser vuestra fe, como un grano de mostaza. Esto no es nuevo, tú ya lo has escuchado. No importa la religión que tú profeses. Si tú algún día escudriñaste la palabra de Dios o tuviste la posibilidad de escudriñar esta palabra, pudiste encontrar esos textos que dice que aquella fe es como un grano de mostaza. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Aquellos discípulos, hermanos, aquellos escogidos estaban ahí y de repente hay una tempestad. Hay una tempestad inesperada. Hay una situación la cual no estaban esperando. Quizás a muchos nos sorprendió esta situación de la pandemia. Nos ha sorprendido cuando Dios a nosotros nos ha tenido muchos años antes orando. Nosotros oramos cada domingo para que Dios nos libre, y entre todas esas oraciones que nosotros hacemos, hemos venido orando para que Dios nos libre de pandemia. Nunca lo pudimos entender. Muchos de nosotros quizás hasta este día se nos ha revelado que se nos hemos orado mucho tiempo por las pandemias y quizás ni el término se utilizaba. Pero nosotros, hermanos, Dios ha sido en su infinita misericordia, nos ha dirigido al igual que lo ha hecho con estos discípulos, con sus escogidos, con sus amados. Los había escogido, les había explicado, les había llevado esa palabra bendita, pero llegaba el momento donde esa palabra tenía que tomar acción. Llegan momentos donde la palabra que tú has oído a lo largo de mucho tiempo tiene que tomar acción. En los momentos de dificultad, en los momentos de tempestad, en los momentos de crisis, sale a luz lo que hay en nosotros. Yo me imagino que esto no era la primera tormenta que ellos pasaban en alta mar. Jesús escogió entre todos sus discípulos unos marineros, si les podemos decir. Escogió a Pedro, ahí estaban sus hermanos. Ellos eran marineros. Ellos no era la primera vez que iban a cruzar este lago. Ellos lo habían cruzado por muchas veces. Es más, hay tormentas que hasta nombre tenían. Te agarró una tormenta y le ponían nombre a la tormenta. Pero en ese momento que Jesús iba ahí, iba sobre la barca. Jesús estaba ahí y dice que se había dormido. Jesús muestra su humanidad. Jesús era un ser humano también. Jesús es Dios, pero también muestra su carnalidad. Dice que él se durmió en la popa. Y aquellos discípulos quizás en el momento dijeron, bueno, ¿y qué le pasó a Jesús, verdad? Todos quizás lloraban, quizás todos se lamentaban, quizás todos hablaban, quizás se murmuraban entre ellos, quizás decían como nosotros, que ahora qué va a pasar, ¿verdad? Y ahora qué va a suceder, y cuándo va a pasar, y será que la barca se inunda, o será que me enfermo, o será que me muero, o será que algo pasa, será que no voy a tener comida. Dice que en aquel momento que ellos estaban ahí, y dice que tomaran en las otras versiones, o así como lo enfocó Mateo, como lo enfocó Lucas, ellos dicen que quizás algunos se decían, háblale vos, o mejor háblale vos. Pero mira, no vinieron y dijeron, Jesús, despiértate, mira que algo está sucediendo. Sino que vinieron con unas palabras, maestro, ¿qué tienes? No tienes cuidado que perecemos. Mira, vinieron con palabras, hermano, de golpe. Vinieron con palabras que golpeaban, que venían y decían, no como muchas veces nosotros podemos llegar a alcanzar gratitud de parte de Dios cuando nos rendimos delante de Él y derramamos nuestro corazón. Aquellos en la tempestad salió de su corazón lo que andaban, salió de su corazón lo que tenían. Y se sentían que Jesús tenía que hacerles algo, que Jesús no los tenía que dejar perecer. Y se les olvidó que al empezar la travesía, Jesús le dijo, vamos a pasar al otro lado. No le dijo, quizás pasemos, quizás de esto salgamos, ojalá pasemos. No, Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado. Jesús nos dice, vamos a pasar, esta situación va a pasar. Esta situación va a pasar, hermano. ¿Cuándo? No lo sé. Jesús sí lo sabe. Jesús tiene la respuesta. Yo no la tengo. Ningún humano, ningún ser humano tiene la respuesta, hermano. Aquí no podemos confiar, y quizás no tendría que decir esto, pero no podemos confiar en el Ministerio de Salud. No podemos, porque ellos no tienen la respuesta. Ellos no saben qué es la cura.
No lo saben, no en nuestra nación, en el mundo entero no saben todavía qué es la cura. Pero Dios, hermano, en su infinita misericordia, sí la tiene. Dios en su infinita misericordia sí la tiene. Porque ese Jesús el que tiene potestad sobre todas las cosas. Y quizás yo esta noche, o este día, quizás quisiera recibir esa palabra, ¿verdad? Que está ahí y dice que aquellos se levantaron y Jesús se levanta. Y dice que en el momento reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y el mar lo hizo. Dios tiene la palabra. Y quizás yo quisiera esta noche predicarte y decirte: Jesús va a hacer esto ya. Pero no quiero caer en ese error, hermano. Porque Dios hace conforme Él quiere. Él es soberano. Nosotros quisiéramos, hermano, cambiar la realidad de muchas personas, pero nosotros no podemos hacer nada. Jesús sí sabe, Jesús sí puede. Pero Jesús, hermano, mira, Jesús no ignoraba que iba a haber una tormenta. Jesús no ignoraba que aquellos iban a pasar o iba a suceder. Y Jesús sabía que Él tenía la potestad. Él siempre ha tenido la potestad sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Pero Dios quería, o el Señor quería, que ese día sus amados, sus escogidos, aprendieran una lección. Aprendieran que la palabra de Dios no solamente se escucha, la palabra de Dios se ejecuta. La palabra de Dios no solo viene para que tú la oigas y te agrade. La palabra de Dios viene para que tú la vivas. Y ahora en estos momentos de crisis, ahora en estos momentos de tempestad, es cuando tenemos que sacar lo que hay en nuestro corazón. Hoy en estos momentos de dificultad es cuando tenemos que acudir a aquel que tiene la solución. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos enfocados, llenos de redes sociales, llenos de tantas cosas, llenos de películas? Mira, dice que estas compañías que dan películas, no voy a hacer el anuncio, pero estas compañías que transmiten películas se están haciendo más millonarios porque la gente se está suscribiendo. Se suscriben unos, se suscriben otros y ellos están. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, aún estamos ignorando el mensaje de Dios que nos está llegando por estos medios, sabiendo que se están transmitiendo, sabiendo que este es el propósito de Dios o el plan de Dios para que se ejecute en nosotros? Dios no nos ha dejado desamparados. La palabra de Dios se sigue predicando. La palabra de Dios no se va a detener. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos sacando lo mejor o estamos sacando lo peor? Hay gente que dice: ay, a ver cuándo nos congregamos, cuando nunca han venido antes. Ay, yo como extraño. Lo que extrañas es venir a estar ahí. Mira, hermanos, yo esta semana hablábamos o alguien subió algo ahí a las redes donde habla y dice que se siente un poquito decepcionado del ministerio de alabanza. Es una larga historia, es muy bonita, porque al final dice: ahora entiendo que cómo me preparaba cuando iba a ministrar en las iglesias y cómo yo oraba y cómo yo ayunaba y cómo me preparaba para ministrar. Pero ¿qué hay ahora, hermano? Hay adoración de parte, no solo de los ministros de alabanza, porque adoración no es venir a cantar. Adoración es adorar a Dios. Hay adoración en nosotros, hermano. Esta crisis está sacando lo mejor o está sacando lo peor de nosotros. Está dándole esos frutos de los cuales se ha predicado a lo largo de 2000 años. Esta palabra se ha predicado a lo largo de 2000 años, hermano. Y ahora, hermanos, cuando esta palabra tiene que ser un rema. Yo le decía a este ministro de alabanza que habíamos comentado, le ponía al final yo a este ministro de alabanza: hoy es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No desde un púlpito, no desde la comodidad de los instrumentos, quizás de rodillas, derramando lágrimas delante del Señor. A mí me sorprende, dice la palabra de Dios, que hay cosas que nos van a sorprender. Me sorprende que el evangelio ahora no se predica tanto por los pastores que hay dentro de nuestras congregaciones, en todas nuestras colonias. Se predica desde una patrulla de una autoridad. A mí me agrada, me sorprende, yo me gozo, yo me alegro por eso.
Y hasta deseo que vengan las patrullas. Una vez vino, pero lo allí que estaba muy lejos de mi casa. Y ¿por qué no se vino a parquear aquí enfrente de la patrulla? Ahí andaban los policías predicando la palabra. Pero yo no he oído que ningún ministro de alabanza de mi iglesia, de las otras iglesias, se ponga su balcón a cantarle al Señor. Lo he visto en televisión, allá en Italia, en España, que se ponen en los balcones y empiezan a cantar canciones seculares, hermano, nostálgicas algunas veces. Pero ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que está sacando esta situación de ti y de mí? ¿Qué estás sacando? ¿Cuáles son los frutos que hoy estás demostrando como hijo de Dios? ¿Cuáles son los frutos? Estás al igual que estos íntimos del Señor, que en el momento de la tempestad empezaron a tener miedo. Dice ahí, entonces cesó el viento y sobrevino gran calma, y Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Hay un fenómeno, hermanos, más allá de la enfermedad, más allá de lo que esté sucediendo. Es el fenómeno del temor, hermano. Es el fenómeno de la incertidumbre. Se han abierto canales, hermano, para que si tú quieres conversar con un psicólogo, tú puedas llamar con un psicólogo, hermano, y posiblemente ese psicólogo que te conteste esté en la misma situación que tú estás. Posiblemente así sea, hermano. Pero esta noche Dios abre un canal grande para que si tú tienes miedo, hables con aquel dador de la vida, con aquel dador que te puede quitar todo temor. Con una palabra puede cambiar la realidad que tú estás viviendo este día, hermano. Hay un dador de la vida, un dador que tiene esa palabra que puede cambiar tu situación en este mismo momento. Y ese dador de la vida se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual no escatimó, hermano, ningún sacrificio y se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramando su sangre, la sangre que puede quitar todo virus, toda situación difícil, esa sangre que puede lavar tu cuerpo. Y no solamente de una enfermedad, sino también tu corazón. Ese Cristo estaba en la barca con los discípulos. Ese Cristo está esta noche en tu casa. Ese Cristo está esta noche en este lugar. Dice que el Señor le dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué? ¿Cómo no tenéis fe? Si te acabo de estar hablando que tu fe tiene que ser como una semilla de mostaza, la semilla más pequeña, pero que produce la hortaliza más grande. Acabo de estarte enseñando que el sembrador viene y tira la semilla, y así es el reino de los cielos. Dios nos ha venido enseñando a lo largo. Muchos tenemos, qué sé yo, 15, 20, 30 años, 40 años de ser cristianos, de profesar una religión. Pero pocos, hermanos, estamos sacando el fruto de lo que hemos aprendido. Una lección en medio de la tempestad. Quizás nosotros esta noche, quizás a ti te agradaría que yo me enfocase en lo que Jesús dijo: calla y enmudece, y el mar y la tempestad cesó. Quizás todos nosotros quisiéramos y deseáramos esa palabra este día, que Dios diga: bueno, hasta aquí, ya no hay más enfermedad. Quizás eso es lo que deseáramos, pero yo no te traigo esa palabra. Esa palabra le corresponde a Dios. Esa palabra un día Dios te la va a decir. Yo te traigo esta palabra, que algunas veces a mí me gusta esta expresión: leer entre líneas. Porque yo he oído y he predicado este sermón y nos hemos enfocado en esta situación, que Jesús calma la tempestad. Pero algunos tenemos que aprender también a leer entre líneas. Y dice que en ese momento Jesús les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué pasa? ¿Acaso no tenéis fe? Fe es una de las virtudes teologales, las cuales son tres, ¿verdad? Fe, esperanza y amor. Yo espero que esas virtudes teologales estén fluyendo de ti este día, estén fluyendo de ti en medio de esta tempestad. Dice que Jesús le dice: ¿qué pasó? ¿Acaso no aprendieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que escucharon? ¿Qué pasó con tus años de cristiano? ¿Qué ha pasado con los milagros que tú has sido testigo y has visto? ¿Qué pasó? ¿Estás temeroso? ¿Y qué pasó con la enseñanza de la fe? ¿Y qué pasó con tu fe y con mi fe? Que ahora estamos amedrentados.
¿Qué pasó? Jesús está dando ahí, está hablando entre líneas y está dando esta enseñanza, y por eso yo le puse este día una lección en medio de la tempestad. Jesús quería, hermanos, que sus discípulos, que sus amados aprendiesen la lección. Jesús, hermanos, está interesado en que tú aprendas de la palabra de Dios, porque las situaciones y los días no son buenos. No son buenos, son malos. Así lo dice la palabra de Dios. No me lo estoy inventando, ni lo estoy diciendo por las noticias. Lo digo porque así dice la palabra de Dios. Los días no son buenos, son malos. Y tenemos que aprender a vivir. Y Jesús sabía que un día Él se iba a separar de sus discípulos, pero quería que ellos aprendiesen, porque las situaciones que venían más adelante no eran como esa tempestad. Mira, esta situación que nosotros estamos pasando no es solamente, esta tempestad es pasajera, hermano. Esta tempestad es pasajera. No sé qué va a suceder, yo ya te dije, yo no lo sé, Jesús sí lo sabe. No sé qué va a acontecer, pero Jesús sí lo sabe. Esta situación es pasajera, pero Dios quiere prepararnos y darnos una lección para que tú y yo pasemos al otro lado. Esta situación vamos a pasar, hermano. Vamos a pasar, esto va a pasar. Pero ¿qué hay de la lección? ¿Qué hemos aprendido, hermano, en medio de esta dificultad? ¿Qué hemos aprendido de estar en un encierro, de que nosotros tenemos un encierro de, qué sé yo, 60 días? Tenemos un encierro de alrededor de 60 días. ¿Qué hemos aprendido? Hemos activado nuestra fe. Hemos activado la esperanza. Hemos vivido el amor. Y no quizás con nuestros hermanos, porque no nos podemos ver, no nos podemos congregar, no podemos tener ese encuentro, esa coinonía. Pero ¿qué hay de los de tu casa, hermano? Ellos pueden testificar qué está aconteciendo. No les vamos a ir a preguntar tampoco. Esto tú tienes que saber qué está aconteciendo. Hoy es cuando la teoría se vuelve práctica. Hoy es cuando la teoría se vuelve práctica. Llega un momento, hermano, todos los que hemos pasado o cruzado un estudio sabemos que llega un momento donde la teoría se vuelve práctica. Pero muchos de nosotros, cuando llegamos a la práctica y que hemos recibido 20 años de teoría, estamos cayendo en una situación de que, bueno, ¿y qué pasó? A esa clase quizás no llegué, no estuve. Hermano, a mí me sorprende porque ahora nuestros maestros han pasado, hermanos, han cursado 5 años de carrera universitaria para lograr ser licenciados en pedagogía. Pero han tenido una semana, 15 días para prepararse y dar las clases en línea. 5 años de estudio, solamente 15 días para entrar a la práctica. Muchas personas dejaron eso. Nosotros como país lo dejamos olvidado. El estudio en línea quedó olvidado. El evangelio en línea quedó para otra. Y ahora es la herramienta que nosotros tenemos. Yo glorifico a Dios porque nos dio esta herramienta, hermano. ¿Cómo estuviéramos haciendo? Nos dio esta herramienta, gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado y en sus planes está el propósito de llevar esta palabra a tu casa. Aprovechala, aprovechala. Llega un momento donde la teoría se vuelve práctica. Una lección en medio de la tempestad. Tenemos que vivir, hermanos, haciendo toda esta teoría que hemos recibido, hermano, que ha sido buena. Enseñanzas de la palabra de Dios a lo largo de nuestras vidas. Tenemos que llevarla a la práctica. Jesús les dijo, ¿qué pasó? ¿Acaso no hemos hablado de la fe? Y quizás tendría que haberte hablado un poco más de este tema, pero lo vamos a ir cortando en este momento. La teoría se tiene que volver práctica. Tenemos que avanzar, tenemos que pasar al otro lado. Como iglesia tenemos que avanzar, tenemos que pasar al otro lado. Tenemos que quizás hacer reingeniería en nuestra forma de vivir. Hay cosas que van a cambiar, hermanos. No te podría decir yo los cambios. Yo he visto algunos reglamentos que van a suceder. No sé cuánto tiempo esto tenga que pasar. Las cosas van a cambiar, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y Jesús no va a cambiar. La oportunidad para ti este día está. Quizás tú eres un amigo que nos está escuchando, gloria a Dios si ese es el caso. Yo quiero invitarte también este día a que ahí donde tú estás, en la comodidad de tu hogar, puedas hacer una confesión de fe. Puedas aceptar a Cristo, a ese Cristo que estaba en la barca, que tiene la potestad para hacer que esto cese, hermano. ¿Cuándo? No lo sé, Él tiene la potestad. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, Él sabe cómo lo va a hacer. Lo que yo sí sé es que tú y yo
tenemos que sacar lo mejor de nosotros en esta situación. Oramos al Señor este día, Padre. Gracias, Señor de la gloria, por este privilegio, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por haber llegado al hogar, Señor, a esos lugares, Padre Santo, donde se va a escuchar, donde se va a poder ver este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor de la gloria, que tú este día hagas una obra, Señor, de sanidad en las vidas, en los corazones, en los cuerpos, Señor. Si en medio, Señor, de la reunión de ese hogar hay personas enfermas, yo te pido, Señor, que tú obres sanidad, Señor, que tú obres salud, Señor. Si hay corazones, Señor de la gloria, que están padeciendo, Señor de la gloria, en este momento, Señor, situaciones adversas, yo te pido que tú obres, Señor. Si hay amigos que nos están escuchando, yo te pido que tú pongas en su corazón ese llamado, Señor, de poder ser partícipe, de ser tus hijos, Señor de la gloria. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por este tiempo, y te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.